Buenos días, Dios le bendiga. Le habla su amigo y hermano Saúl Rivera, siervo y amigo de Jesucristo, aquí en una mañana espectacular del 12 de diciembre del 2024. 12-12-24. Curioso, ¿verdad? Quiero hablar acerca de un tema que a mí me apasiona, su regreso. El regreso del Mesías esperado, Jesucristo, el que en este tiempo, en esta temporada, se celebra la Navidad, la Natividad, con la excusa o el pretexto de utilizar al niñito Jesús, es un pesebre, conjunto con los camellos y los pastores y los reyes magos trayéndole ofrenda, oro, incienso y mirra, pero que en realidad lo que están celebrando es holidays, happy holidays, con Santa Claus y los duendecitos. Pero en este tiempo que se supone que se celebre la verdadera Navidad, no solamente en este año, sino todo el año, voy a hablar acerca de su regreso, porque Él viene. Iglesia, Él viene. Y este mensaje es para la iglesia, pero también para ti, querido amigo y querida amiga, que tal vez te topaste con este video por alguna causalidad, porque en Dios no hay casualidades, sino causalidades. Y dice, para comenzar, en Mateo 24:4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, mirad que nadie os engañe. Saúl, pero ¿qué tiene que ver eso con Navidad? ¿Qué tiene que ver eso con el regreso? Cuando Jesús dijo eso porque sus discípulos le sacaron aparte y le hicieron unas preguntas. La pregunta que le hicieron fue, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Y respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Durante siglos se ha escuchado hablar sobre este tema, el tema del regreso del Hijo de Dios, de Jesucristo, tema que como muchos otros que cuando son relacionados a las escrituras, pues tienden a tomarlo con mucha ligereza, sin importancia, y otros con una gran cantidad de escepticismo. Sin embargo, en las escrituras, la Biblia, encontramos suficiente evidencia escrita, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento, referente al regreso del Hijo de Dios, de Jesucristo. ¿Y por qué el título Su regreso? ¿Por qué no decir Cristo viene? ¿O por qué no estoy mencionando eso de esa forma como normalmente yo lo expongo y lo tengo así en mi canal de YouTube? Cristo viene por su iglesia. Esta vez quise ponerle por título Su regreso. ¿Por qué? Porque Él ya vino una primera vez y fue anunciado por los profetas. Isaías 7:14 dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel. También en Isaías 9:6 dice, porque un niño os es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Y como dijera el pastor y predicador Charles Spurgeon, que tiendo a no usar referencias de personas, pero en este caso, este pastor y predicador me llama mucho la atención por su manera y su forma de exponer la palabra del Señor. Y él dijo, entró en un pesebre, se sentó sobre las rodillas de una mujer y descansó sobre el pecho de una mujer.
Ahora la tierra estará a sus pies y el universo entero descansará en sus hombros eternos. Aleluya. El Emanuel, el Dios con nosotros, el Hijo de Dios, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Pablo lo dice y le escribió a los filipenses en su carta, en su segundo capítulo, verso 6 al 8, dice, el cual siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa a que se aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombres, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente y obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Como dije antes, Él ya vino una vez, siendo Dios fuerte y consejero, nacido de mujer. Niño nos es nacido, y siendo un hijo nos es dado, pero Padre eterno, quedando demostrada aquí su deidad, y aunque humillándose a sí mismo y siendo obediente hasta su muerte en una cruz, Dios lo exaltó hasta lo sumo. Dice en Filipenses capítulo 2, verso 9. Filipenses capítulo 2, verso 9. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Un nombre que es sobre todo nombre. Y venciendo a la muerte, resucitando de entre los muertos. Mira cómo lo dice en Romanos capítulo 1, verso 4. Que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, quedando demostrada su victoria sobre la muerte, como dice en Filipenses capítulo 2, versos 10 y 11, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Aleluya. Su regreso. Dice Mateo 24:4. Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. El mundo, iglesia, el sistema del mundo por siglos ha procurado, bajo la influencia de Satanás, que el Señor lo reprenda, ha procurado borrar de la mente tanto del cristiano como del no cristiano todo cuanto venga de la Biblia, de la Escritura, elevando a su máxima expresión toda diversión y entretenimiento, así como también toda carga económica y financiera, llevando a esta humanidad a una depresión, a un estrés, a una ansiedad por su supervivencia física y llevándolos a una decadencia moral, olvidando toda moralidad, olvidando que el mayor problema de la humanidad es espiritual y no física. Por eso, iglesia, mirad que nadie os engañe. Hambres. Hoy día alrededor de 800 millones de personas en todo el mundo van a sus camas en la noche con el estómago vacío, en otras palabras, que están sufriendo de hambre, hambres por todas partes, enfermedades. Según las estadísticas, buscando yo en el internet, aunque no reciente, sino hasta el 2020, la principal causa de muerte estaba relacionada a enfermedades cardiovasculares. Aunque otras indican que lo es el cáncer, que también está arropando en enfermedad a toda humanidad, no importa quién sea, y tamaño, ni edad, ni sexo, ni raza, no importa. Pero también seguido por las enfermedades respiratorias.
también diabetes, Alzheimer y demencia, entre otros. Ahora, un dato curioso es, y que me topé con este dato, fue que aunque la información es dada por la inteligencia artificial, porque es por default, porque tan pronto tú buscas, lo primero que sale es la inteligencia artificial dándote la información que de ella recopila. Vayan cogiendo ojo, mirad que nadie os engañe. Aunque esta información fue dada por la inteligencia artificial, sin embargo, la inteligencia artificial no considera, escuche bien iglesia, no considera el aborto como la principal causa de muerte humana en el mundo, sino que esto la considera como un procedimiento médico que pone fin al embarazo y como cuidado de salud básico para millones de personas. Qué curioso, ¿no? En este año 2024, lo que va de año, la Organización Mundial de la Salud estima que casi el 4% de la población del mundo sufre de ansiedad, aunque solo en los Estados Unidos, para que tengan una idea, se estima que un 43% de los adultos se sienten más ansiosos que el año pasado. Y no es menos igual que con la depresión a nivel mundial, cuando alrededor de 300 millones de personas en el mundo sufre de depresión, casi en proporción igual a la ansiedad. Diría yo que están dentro de del mismo renglón de posibilidades y de estadísticas. Según indican las estadísticas también, las mujeres son más propensas a sufrir ansiedad y depresión. Mira esto, entre un 73 a un 78%. Esto es alarmante. En cambio, en los hombres son más propensos a sufrir de trastornos de déficit de atención, con un porcentaje bien alto, altísimo, entre el 81% de los hombres. Ay, Padre Santo, mi Dios. Cambiemos el panorama. Veamos los terremotos, los sismos. Se estima que al año ocurren entre 12.000 a 14.000 sismos a nivel mundial. El año pasado, en el 2023, se registraron alrededor de 1.800 sismos del grado 5 o más, según la escala de Richter. Según una página de sismos en el mundo, que tengo yo también esa página registrada en vivo, registran al menos 100 sismos de categoría 4 o más diarios. Eso es al menos 100. Cambiemos el panorama. Guerras. Según el índice de paz global, al día de hoy hay 56 conflictos bélicos activos en el mundo, lo que representa la más alta concentración de guerras desde la Segunda Guerra Mundial en un solo año. Volvamos a cambiar el panorama. Persecuciones a cristianos. Aquí probablemente la mayor parte de la iglesia occidental o en Puerto Rico ni sabe ni se da por enterado de lo que ocurre en el mundo entero, porque estamos ensimismados en nuestra cultura, en nuestro entorno, en lo que nos atañe en el día a día. Pero escúchate, iglesia, más de 385 millones de cristianos sufren altos niveles de persecución y discriminación por su fe. En otras palabras, 1 de cada 7 cristianos en todo el mundo, siendo el continente africano como el más violento, oye bien, más violento del mundo para los cristianos. Para que tengan una idea, para finales del 2022, aproximadamente 34,5 millones de personas en el África
subsahariana, eso es de medio para abajo del África, los del sur del Sahara, vivían como desplazados forzosos, en otras palabras, refugiados. Estoy hablando de personas. Ahora, de esos 34,5 millones de personas, 16,2 millones eran cristianos. Esto representa casi el 47% de la población de los refugiados tan solo en una región, en un continente. Estas estadísticas las puedes buscar en la página de Puertas Abiertas. Me voy a detener aquí con las estadísticas. Vayamos a las Escrituras. Mateo 24. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se acercaron aparte diciendo, dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Pero no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantarán nación contra nación, reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que perseverare hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio de todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creeráis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Aleluya. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre, porque como en los días de antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Velad, iglesia, velad, pues porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Primera de Corintios, capítulo 15, versos 51 y 52. He aquí os digo un misterio, no todos dormiremos, pero todos seremos transformados en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. ¿Por qué hago estas menciones de estas lecturas? Porque la iglesia se le ha olvidado en el tiempo que ha vivido. Primera de Tesalonicenses 4, 13 al 18. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo,
con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Pero eso no queda ahí. Capítulo 5. Por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Pues los que duermen de noche duermen, y los que se embriagan de noche se embriagan. Pero nosotros que somos del día, seamos sobrios, habiéndonos vestido con la coraza de fe y de amor, y con la esperanza de salvación como yelmo. Porque no nos ha puesto Dios para ira, sino para alcanzar salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora, iglesia, agárrate fuerte. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta como si fuera nuestra, en el sentido que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Estos textos que acabamos de leer son algunas de las referencias del regreso de Jesucristo, de su regreso. Y todas las estadísticas que mencioné antes fue con el propósito de que ustedes, iglesia, la iglesia del Señor, no ignoren las señales que se nos están presentando hasta el día de hoy. No ignoren, iglesia, las señales. Cuando vino por primera vez fue con el propósito de cumplir lo establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Voy a repetir eso. Cuando Jesús vino por primera vez fue con el propósito de cumplir lo que ya estaba establecido por el Padre desde antes de la fundación del mundo. Ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Juan 1:29. Y porque en ningún otro hay salvación, como lo dijo el profeta Isaías cuando dijo: proclamad y hacedlos acercarse, y entren todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces, sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador, ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Por mí mismo hice juramento, de mi boca salió palabra en justicia y no será revocada. Que a mí se doblará toda rodilla y jurará toda lengua. Isaías 55. Mensaje que Dios dio a través del profeta Isaías y que el apóstol Pedro lo reafirmó cuando dijo en Hechos 4:12: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Aleluya. Venciendo en la cruz y resucitando de entre los muertos, Jesucristo viniendo como Cordero y como tal, Cordero de Dios. Isaías 53.
despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el peso, el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte, aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Escucha, iglesia, con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Pero como esperanza bendita y bienaventurada a los que por su gracia nos hizo aceptos en el amado. Mira cómo lo dice como lo dijo el apóstol Pablo a Tito: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que, renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Porque en su regreso, iglesia, ya no viene como cordero, que como niño recibió oro, incienso y mirra. Mirra porque venía anunciándole al mundo que, siendo el dueño del oro y la plata, y siendo ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante, se entregó por amor de nosotros. Pero esta vez regresa, viene. He aquí que viene con las nubes, y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Apocalipsis 1:7. Iglesia, esta vez las naciones no le van a traer, no le traerán oro, incienso y mirra, sino solo oro e incienso, como lo profetizó Isaías de su regreso, cuando dijo en Isaías capítulo 60: dice: levántate, resplandece, porque ha venido tu luz y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque he aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria. Hablando de la futura gloria de Sión. Y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Alza tus ojos alrededor y mira, todos estos se han juntado, vinieron a ti. Tus hijos vendrán de lejos, y tus hijas serán llevadas en brazos. Entonces verás y resplandecerás, se maravillará y ensanchará tu corazón, porque se haya vuelto a ti la multitud del mal, y las riquezas de las naciones hayan venido a ti. Escucha, iglesia, porque aquí es que viene lo bueno. Multitud de camellos te cubrirá, dromedarios de Madián y de Efa, vendrán todos los de Saba, traerán oro e incienso, y publicarán alabanzas
de Jehová. No menciona mirra porque ya no viene a morir, sino que viene a reinar. La noche del 22 de diciembre del 1861, Charles Spurgeon, el pastor y predicador de Londres del siglo XIX, le hizo unas preguntas a la congregación en Londres en ese momento, y hoy quiero presentártelas a ti también. ¿Qué tiene que ver esto con nosotros? Mucho. Que desde el anciano, escucha bien iglesia, desde el anciano hasta el niño, sorprendidos desde que Cristo vendrá y que todo ojo le verá, porque hay espectáculos que solo pueden pocos verlos. Pero este evento, todo ojo le verá. ¿Serás tú parte de ese número? No. No mires a tu alrededor, no mires a tus vecinos. ¿Te encontrarás tú entre ese número? ¡Ay de ti! ¡Ay de ti! Si nunca lloras por el pecado en la tierra, te encontrarás entre ese número. Si no lloras por el pecado en la tierra, llorarás por el pecado allí. Y yo añadí, corre a Cristo hoy, porque si aún estando o visitando la iglesia los domingos, pero has procurado ignorar el llamado de Cristo a tu vida, ese día llorarás por tu pecado allí. Pero habrán algunos allí, algunos que cuando Cristo venga en su regreso se regocijarán grandemente de verle. ¿Estarás tú entre ese número, iglesia? ¿Habrá una corona para ti? ¿Participarás de ese magnífico triunfo? ¿Serás un miembro de esa corte real que se deleitará y verá al rey en su hermosura en la tierra que está lejos? Hermano y hermana, iglesia, estará entre aquellos que saldrán a recibir al Rey de Reyes cuando venga acompañado de Hosana, bendito el que viene en el nombre del Señor. Baruch haba Beshem Adonai Eloheinu. Aleluya. ¿Sabes qué? Así lo espero, afirma uno. Yo así lo espero también, dijo Charles Spurgeon. Pero, ¿estás seguro? Bueno, pues yo lo espero. No te contentes con tener una esperanza a menos que sepas que es una buena esperanza por medio de la gracia. ¿Qué dices esta noche? ¿Has nacido de nuevo? ¿Has pasado de muerte a vida? ¿Eres una nueva criatura en Cristo Jesús? ¿Has tenido el Espíritu de Dios algún trato contigo? ¿O ha tenido el Espíritu Santo de Dios algún trato contigo? ¿Has sido conducido a ver la falacia de toda confianza en los seres humanos o en lo humano? ¿Has sido conducido a ver que ninguna buena obra tuya puede hacerte idóneo para reinar con Cristo? ¿Has sido conducido a desechar tu justicia como trapos de inmundicia, como trapos inmundos? Alma, ¿podrías decir eso el día de hoy? Charles Spurgeon dijo eso. ¡Wow! Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21:4. El que da testimonio de estas cosas dice: ciertamente vengo en breve. Amén. Sí, ven, Señor Jesús. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Querido amigo y querida amiga, si escuchaste su voz, no endurezcas tu corazón. No voy a añadir más palabras de las que ya he hablado en el día de hoy.
Iglesia, despierta. Despierta tú que duermes. Vela y ora, porque no sabes el día en que el Señor regresa. Pero que no seas tú como los que duermen, sino que veles y seas sobria. Que Jehová les bendiga y les guarde. Que Jehová haga resplandecer su rostro sobre ustedes y tenga de ustedes misericordia. Que Jehová alce sobre ustedes su rostro y ponga en ustedes paz. Que tengan una excelente mañana, tarde o noche cuando puedan ver este video. Pero sobre todas las cosas, que el Señor Jesucristo añada gracia sobre gracia a su vida. Que Dios les bendiga. Amén.